nombre es Ricardo González y te presento este video con la finalidad de darte a conocer mi opinión sobre los hechos ocurridos el día 29 y 30 en nuestra provincia de Jauja. El Jauja se paralizó debido al Decreto Supremo 020-2011 que fue dictaminado o dictado por el presidente Alan García. Pero esto no es de ahora, esto viene desde el año 1985. Primero, existe la ley 24290 del año 1985, que en esa ley menciona que es de interés nacional crear un aeropuerto alterno al Jorge Chávez, y esto en la localidad del Valle del Mantaro. O sea, empezamos primero con esa ley. Luego, posteriormente, en el año de 1994, la Dirección General de Transporte Aéreo, en su informe 005-94, o sea que del año 1994, MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indica de que Jauja, o el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, no cumple con las normas aeronáuticas, porque se encuentra rodeada. Y menciona que un aeropuerto internacional no debe tener ninguna cabecera. Esta sería más o menos la imagen de lo que tendría que ser un aeropuerto internacional. Es decir, nada por acá y nada por acá. Y en este informe menciona de que Jauja no cumple con las condiciones porque solamente tiene una cabecera disponible. Un poco más adelante vamos a ver si es posible la viabilidad de que el aeropuerto se eleve a una categoría de internacional. Estamos hablando de manera cronológica. Primero ya dijimos el año 1985, luego dijimos que en el año 1994 y ahora estamos hablando del 2011, del Decreto Supremo 020. En el Decreto Supremo se declara de necesidad pública y de interés nacional la modernización, el equipamiento y la internacionalización del aeropuerto Francisco Carlé. Ahora pasamos al año 2012. Oficio número 429-2012 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, firmado por Ramón Gamarra Trujillo, director general de Aeronáutica Civil. Menciona, entre otras cosas, que a 27 kilómetros no es posible construir otro aeropuerto, existiendo ya el de Jauja, que inclusive su costo sería 4 veces mayor al presupuesto inicial que se tiene para la remodelación del existente ya de Jauja, y que también los obstáculos que existen en Jauja serán evaluados, ya que los aviones de los años 1994 no son hechos con la misma tecnología que los aviones actuales. ¿Esto qué quiere decir? Que nos quieren traer de repente algunos aviones obsoletos, algunos aviones que ya son chatarras. Por ejemplo, hablando en cuestión del transporte, los carros de transporte público no deben exceder de una cierta cantidad de años, ya que esto conlleva a la contaminación ambiental. Entonces, este año 2012, con este informe, ¿qué nos quiere decir este director de Aeronáutica Civil? Nos quiere decir que existen aviones ya modernos que pueden aterrizar una pista que es de menor extensión y que cabalmente la cumple la de Jauja. Y estas aeronaves modernas vienen incorporadas con sistemas de navegación de última tecnología que pueden aterrizar con visión y sin visión. Con visión obviamente de día en un cielo despejado, y sin visión en un cielo nocturno o de repente con lluvia o granizo. Entonces, estas máquinas cuentan con la tecnología capaz para poder aterrizar en nuestro aeropuerto, el Francisco Carlé de Jauja. Ahora, otra cosa, si digamos que van a venir aviones obsoletos, aviones viejos, aviones que no sirven, bueno, sí sirven para volar, pero que contaminan. Imaginemos, ¿cómo es el cielo del Valle del Mantaro? De día, muy despejado, azul, celeste, y de noche un cielo totalmente estrellado. Un cielo que nosotros cuando miramos vemos las estrellas, cosa que en otros lugares contaminados no se ve. Llegar a estas naves con una cierta antigüedad, que sí funcionan, pero con una tecnología ya desde hace 20 años, 30 años, claro que sirven las aeronaves, ¿no? Pero tienen un elemento que es que a su paso dejan unas estelas, una nube, y esa nube no es una nube natural, esa nube es una nube producto de la combustión de su motor.
es algo que contamina. Entonces lo que queremos es que sí hay aviones, sí, tiene que haber aviones, pero aviones más modernos. Y como vuelvo a decir, los aviones modernos tranquilamente podrían aterrizar dentro del aeropuerto Francisco Carlet, más no los antiguos. Imaginémonos como, por ejemplo, la evolución en 5 o en 10 años de los celulares. Un celular hace 10 años era como esto, y un celular en la actualidad ahora es como esto, incluso es táctil, es distinto. Entonces, de la misma manera, los aviones van evolucionando, las técnicas, la mejora de la construcción de los motores, su combustión interna, cómo debe ser, ¿no? O sea, en la actualidad, los aviones modernos tienen capacidad de giro menor a los aviones de hace 20 o 30 años y contaminan menos. Incluso la contaminación sonora que hacen, el ruido, es menor, ya que los motores están diseñados de acuerdo a un estándar de decibeles. Todo esto que les he mencionado es en cuanto a una normativa que ha ido evolucionando cronológicamente, que es en el año 1985, luego posterior el año 1994, el 2011, este fue el decreto 020 por el cual salimos a protestar, a hacer nuestro paro, y el año 2012, que fue una carta dirigida al presidente regional mencionándole lo que ya les dije hace un momento. Ahora evaluemos. Si se trata de peso político, ¿no? Como dice por ahí algunas personas, si se trata de un asunto netamente político, nuestro aeropuerto tendría las de ganar. Les explico por qué. El presidente Alan García en 2011 mencionó que es viable. El presidente Ollanta Humala en sus promesas electorales también aprobó que sea internacional. Un presidente en su temporada de gobierno y el siguiente presidente dan la luz verde para el aeropuerto, para la internacionalización del aeropuerto Francisco Carlet, contra un presidente regional que dice no al aeropuerto de Francisco Carlet, sino en Orcotuna. Eso si se tratara de un asunto meramente político, como algunos mencionan por ahí, que son fanáticos de eso. Entonces, dejémoslo el tema político a un lado. Entonces, evaluemos la viabilidad del aeropuerto Francisco Carlet según documentos. El documento de 1985 dice que sí, que se construya. El documento de 1994 dice que no. Luego, el documento del año 2011 nuevamente dice que sí. El documento del 2012 otra vez dice de que sí. Entonces, según esta documentación, según estos informes, según estas leyes, según este decreto, ¿es viable el aeropuerto Francisco Carlet? Lógicamente que sí. Ya dejamos a un lado el aspecto político, para los que no se convencen tanto. Luego pusimos documentación cronológica para que más o menos se den cuenta que respalda este proyecto desde 1985. Ahora pongámonos en un tercer plano, que son los estudios técnicos. Yo tengo la firme esperanza de que modernice el aeropuerto Francisco Carlet.